Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos este capítulo 28 del 2023 de Al Carajo, tirando títulos para la recorrida que planteamos por el continente. Anulación de las pruebas contra Lula que lo llevaron a la cárcel en el 2018 en el corrupto juicio llevado adelante por el ex juez Moro. Vamos a ir a Brasil para el desarrollo de esta información. Los avances del caso Ayotzinapa en México, en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Iguala en el estado de Guerrero en el 2014, caso emblemático de derechos humanos en América Latina, más los acuerdos de paz en Colombia y la negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, más la avanzada represiva que denuncian las organizaciones populares en El Salvador por parte del gobierno de Bukele, el repudio al Congreso y al gobierno de Dina Boluarte en Perú, el aumento de la violencia política y ciudadana en Ecuador rumbo al balotaje entre Luisa González del correísmo y Daniel Noboa, el candidato de la centro-derecha, más historia con Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y parte de nuestro equipo de trabajo radiofónico en este ciclo de Al Carajo. También presente Mavi Sosa con las lecturas de Memorias de un Cimarrón, la novela de Miguel Barnett, el gran escritor cubano, elegida en esta temporada como libro de compañía y de grito político y poético contra la esclavitud en América. Más música, más comidas, más análisis, voces, cultura, directamente desde los territorios, trabajando en red con radios comunitarias, populares, alternativas, rurales de toda América Latina y el Caribe, más radios públicas y radios universitarias que nos retransmiten en distintos días de la semana y del fin de semana, en distintos horarios, dependiendo la grilla de cada emisora, cerca de 50 radios de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y también vía YouTube en nuestro canal Al Carajo Radio, sin fronteras territoriales para todo el continente y para todo el planeta Tierra. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, aquí en el micrófono y en la producción periodística de este espacio. Planteada la invitación con el sumario, así en velocidad, porque tenemos mucho para esta emisión. Si se quieren comunicar desde cualquier lugar y en cualquier tiempo y manera, redes sociales, Al Carajo Radio, en Facebook, en Instagram y en el ex Twitter, la red social de la X. Por esos lugares nos encontramos también. Empezamos a desarrollar las noticias de la Patria Grande, 60 minutos de radio en clave latinoamericana. Esto es Al Carajo y vamos con todo, cargando el aire con los colores de nuestras múltiples identidades que conforman la gran identidad de este sur global en rebeldía. Vamos ya a la información. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En México, ordenan al ejército conservar reportes sobre Ayotzinapa. Un tribunal colegiado de jurisdicción federal dictaminó que la institución militar debe preservar todos los documentos vinculados a la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en 2014 en el municipio de Iguala, estado de Guerrero. La decisión se produce tras el presunto incumplimiento por la Secretaría de la Defensa Nacional de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, firmado en 2018, que establecía que todas las dependencias de la administración pública tienen la obligación de colaborar con el esclarecimiento de los acontecimientos. En este sentido, el grupo interdisciplinario de expertos independientes señaló en su último informe que el ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los centros regionales de fusión de inteligencia. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez apuntó que existen indicios de que el contenido de estos documentos resulta relevante para entender el contexto criminal en el caso Ayotzinapa, mientras que los familiares de los desaparecidos insisten en la total apertura de los documentos vinculados a los entes castrenses. Ante esto, este nuevo fallo judicial impone a las Fuerzas Armadas mexicanas la prohibición absoluta de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar información que pueda ser demandada por la justicia y por los padres y las madres de las víctimas. Al carajo. En Colombia, el gobierno y la guerrilla del ELN crearán zonas humanitarias en el marco de las negociaciones de paz. El acuerdo fue anunciado por los representantes de las partes en la mesa de diálogo que tiene como garantes a los gobiernos de Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela. Las regiones escogidas fueron Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento del Valle del Cauca, la zona sur de Bolívar, departamento de Bolívar, y también el Bajo Cauca, del departamento de Antioquia, todos lugares en los que en las últimas semanas se registraron acciones violentas y enfrentamientos. En esos territorios, el Estado y el grupo insurgente se comprometen a realizar acciones conjuntas que impulsen el cese al fuego bilateral, nacional y temporal y promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas locales. La creación definitiva de estas zonas humanitarias dio cierre a la cuarta etapa de los diálogos de paz llevada adelante en Caracas, Venezuela, uno de los países que acompañan el proceso, y a partir de ahora continuarán con más reuniones en la búsqueda de más consensos para llegar a un acuerdo definitivo por el cual el Ejército de Liberación Nacional deje definitivamente las armas y se incorpore a la vida política, al igual que lo hicieron la FARC tras los históricos acuerdos del año 2014. Al carajo. En Brasil, la Corte Suprema declaró inválidas las pruebas que llevaron a Lula a la cárcel en 2018. El máximo tribunal consideró que la condena por supuesta corrupción y lavado de dinero se basó en confesiones obtenidas mediante artilugios ilegales, entre ellos la aplicación de tortura psicológica para respaldar acusaciones falsas contra personas inocentes. Quien llevó adelante ese proceso cuestionado es el ex juez federal Sergio Moro, quien posteriormente fuera ministro de Justicia de Bolsonaro y actualmente es senador por el estado de Paraná por la alianza de derecha Unión Brasil. Aquellas declaraciones contra Lula fueron obtenidas en 2017 a través de acuerdos de colaboración firmados por el Tribunal de Moro con la empresa Odebrecht y decantaron luego en la condena que mantuvo al acusado preso durante 580 días hasta que el proceso fue anulado y el líder del PT volvió a la vida política para convertirse en presidente por tercera vez. El nuevo fallo de la Corte, firmado por el juez José Antonio Díaz Toffoli, califica esa sentencia como uno de los mayores errores judiciales en la historia de Brasil y considera que el encarcelamiento de Lula fue un montaje fruto de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos con el objetivo de conquistar el Estado por medios ilegales. A su vez, el Supremo Toffoli ordena la apertura de una investigación criminal en contra de los fiscales que participaron de aquel juicio. Al carajo. En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas no confirmó apoyo a ninguno de los candidatos para la segunda vuelta. Esta decisión se tomó en un encuentro ampliado de la organización en el que participaron dirigentes de comunidades de todo el país. Allí debatieron sobre varios puntos de la actualidad política y económica y sobre el posicionamiento ante el escenario electoral de cara al balotaje entre la correísta Luisa González y el candidato empresarial Daniel Noboa.
También se discutió sobre la situación de Pachacutic, el partido político de la CONAIE, que se encuentra en crisis por divisiones internas que lo llevaron a no presentar candidatos en las últimas elecciones presidenciales. Específicamente sobre la actuación de la organización de cara a la segunda vuelta, tras 10 horas de debate, se decidió no apoyar a uno u a otro hasta no conocer sus posiciones ante la plataforma de proyectos y reclamos que lleva la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. De no obtener esos compromisos del sector de Luisa González, descartándose que no los tendrán del derechista Noboa, decidirán si llamarán a votar en blanco o al abstencionismo. Así lo dijo Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, tras la realización de la asamblea. En esta segunda vuelta electoral, el movimiento indígena del Ecuador no se posicionará con ninguno de los dos candidatos. En esta coyuntura de segunda vuelta, posicionamos nuestra agenda de lucha que hemos venido sosteniendo desde el 2019-2022. Necesitamos que la ciudadanía, las autoridades y los candidatos presidenciales hablen sobre nuestra agenda de lucha. Nuestro voto no vamos en este caso a concesionar absolutamente a nadie, si no es a través de una agenda que necesita resolver en este país. En los próximos días necesitamos instalar en la sociedad ecuatoriana y escuchar también de los presidenciales. Y así también en los días inmediatos a la segunda vuelta tomaremos una postura a partir de escuchar las posturas de los presidenciales que en este momento sobre nuestra agenda necesitamos conclusiones. Nuestras demandas son públicas. No hay 5 opciones en el Ecuador. Cualquiera de los dos candidatos, voto nulo, abstención o voto en blanco. Por lo tanto, en este momento, antes de no conocer la postura de los presidenciales, nosotros no podemos en este caso tomar ninguna postura. Demandamos la posesión pública frente a las demandas del movimiento indígena y los sectores populares del Ecuador. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie. Medio siglo, 50 años se están cumpliendo. Estamos atravesando las conmemoraciones del golpe de Estado en Chile y de la muerte del presidente Salvador Allende. Para hacer historia y para ser presente en Al Carajo, como siempre, nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, a quien le damos la bienvenida y le abrimos la conexión y el micrófono. Juan, bueno, una fecha más que potente este 11 de septiembre, más que nunca, con el número redondo de los 50 años y con la coyuntura que vive Chile y que vive América Latina en cuanto a la lucha por memoria y por justicia. Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Sí, como está diciendo, se están cumpliendo 50 años del 11 de septiembre de 1973, un acontecimiento absolutamente emblemático, un parteaguas en la historia de Chile y de la región, y en un contexto particular, ¿no? de este momento del gobierno de Boric y bueno, todo el proceso de la Asamblea Constituyente y lo que la audiencia seguramente conoce. Y bueno, obviamente recordar lo que implicó, en primer lugar, el gobierno de Salvador Allende y lo que implicó la dictadura de Pinochet, la dictadura chilena. Empezar por la experiencia de lo que fue la experiencia de Salvador Allende, que me parece que es crucial, ¿no? Me parece muy, muy, muy importante recordar el contexto en el cual se dio, el significado que tuvo, ¿no? Tener en cuenta que la década del 60 y 70 fue una época de enorme radicalidad política en América Latina y en el tercer mundo, en África y en Asia. Recordar todo el proceso de Guerra Fría, por supuesto. Ahí hay dos procesos yuxtapuestos. Por un lado, el conflicto este-oeste y por otro lado, la rebelión de los pueblos del sur, ¿no? Que en su momento ya hicimos una columna sobre eso, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial adelante, el proceso de descolonización, la conferencia de Bandung, la rebelión, la guerra de Vietnam, ¿no? La Revolución China, la independencia de Ghana y las independencias de África, todo ese proceso muy convulsionado, y en América Latina, por supuesto, la Revolución Cubana y su enorme impacto. Ahí en el medio de todo eso se dio el triunfo de Salvador Allende en 1970, que fue importantísimo, que abrió una brecha de esperanza, que se vio como la posibilidad de hacer un camino alternativo, ¿no? Al de las experiencias revolucionarias armadas, entendiendo que se podía avanzar al socialismo
de forma pacífica y democrática. Algo que tener en cuenta es que muchos analistas pensaban, y la propia Unidad Popular pensaba, y Salvador Allende pensaba, que Chile tenía características particulares, que Chile era un lugar donde hay una larga historia de militares profesionales, sin una fuerte intervención en la política directa, donde la izquierda estaba muy institucionalizada y donde se creía, digamos, que a través de un régimen político estable y sólido, mucho más sólido que el de otros países, como el de la Argentina, por ejemplo, era viable este camino alternativo al socialismo, ¿no? Ya de entrada hay que decirlo que hubo oposición de sectores fuertemente de derecha, sectores ultraderecha, por supuesto, de la derecha tradicional también, y que Estados Unidos, que en ese momento estaba gobernado por Richard Nixon, ya de entrada, por supuesto, que esto lo vio con muy malos ojos, ¿no? Ya apenas cuando triunfa electoralmente Salvador Allende, el embajador de Estados Unidos y Nixon empiezan a plantear que esto, recordemos que está la figura de Henry Kissinger, ¿no? También metido ahí, empiezan a plantear que esto era imperdonable, que no se podía permitir que Chile fuera el socialismo democráticamente, y que lo que había que hacer era, obviamente, conspirar en contra de ese gobierno y, sobre todo, hacer algo que también han hecho en otras partes de América Latina, que es sobre todo intervenciones económicas, ¿no? Generar una gran crisis económica. Ese fue el primer proyecto, digamos, claramente impulsado por Estados Unidos. De hecho, antes de que Allende llegara al poder, hubo un intento de bloquear su acceso a través del Parlamento, hubo varias medidas, hubo violencia política para evitar que él llegara al poder, pero finalmente llega, y toda su primera parte de gobierno es un gobierno exitoso, ¿no? Apoyado a través de elecciones que vuelve a ganar, que refrendan su mandato, y es exitoso en términos de nacionalización de servicios y sobre todo la nacionalización del cobre, ¿no? Una fuerte ampliación del rol del Estado, una fuerte ampliación de la reforma agraria, que había empezado de manera muy limitada durante la época de Eduardo Frei. Frei también había hecho, de la democracia cristiana, había hecho una nacionalización que llamó la chilenización del cobre, que en realidad no fue una verdadera nacionalización, con lo cual Salvador Allende y la Unidad Popular fue mucho más allá, avanzó claramente en estas medidas, ¿no? Un reforzamiento de la distribución de la riqueza, un reforzamiento del Estado, un claro cambio en la política exterior, vinculándose con América Latina y particularmente con Cuba. Recordemos que Fidel Castro él mismo estuvo un mes en Cuba y de hecho le regaló una K-47 a Salvador Allende. Y Salvador Allende tuvo un rol destacadísimo en América Latina difundiendo las ideas de izquierda socialistas y por supuesto con un fuerte discurso antiimperialista, decididamente antiimperialista. La cosa se empezó a complicar, digamos, sobre todo a fines del 71, comienzo del 72, o durante el 72, mejor dicho, con una fuerte oposición de sectores altos y sectores medios, con un lockout patronal en 1972 y con una fuerte movilización de la clase media en las calles, una fuerte polarización política, cosas que nosotros hemos visto más notoriamente en tiempos recientes, que tal vez en otra época no era tan común. Ahí es donde comienzan los cacerolazos, ¿no? Porque la derecha, Estados Unidos y la élite tradicional empezó a hacer un boicot económico, cosa que después hicieron en Nicaragua, que hicieron, por supuesto, ya habían hecho en Cuba, de manera muy abierta con el bloqueo, y en tiempos más recientes hicieron en Venezuela, ¿no? Generando sobre todo una crisis económica y desabastecimiento. Y en Chile surgieron los cacerolazos, ¿no? Los cacerolazos fueron sobre todo mujeres de clases medias, el rol de las mujeres en los sectores medios fue muy importante en las calles, mostrando las cacerolas, mostrando que no tenían productos, ¿no? Y se fue generando ahí toda una oposición muy fuerte y ahí hay algo bastante importante, que es que Salvador Allende estuvo y digamos toda la alianza de partidos, porque recordemos que fue una alianza de partidos donde sobre todo estaba el Partido Socialista y el Partido Comunista, pero también había partidos más pequeños, partidos que eran cristianos, pero socialistas o de izquierda, que se habían desprendido de la democracia cristiana. Ahí hay tensiones internas, de qué camino seguir. También estaba el MIR, que era un movimiento revolucionario que planteaba, digamos, por un lado un apoyo personal a Salvador Allende, pero por otro lado la idea de que esto era imposible alcanzar el socialismo si no fuera a través de una revolución armada. Y hay toda una serie de tensiones de qué hacer, cómo avanzar, ¿no? En ese momento de crisis, ¿no? Si profundizar, si llevar adelante un cambio de la Constitución o no. Paradójicamente el Partido Socialista, del cual era Salvador Allende, era el que proponía medidas más radicalizadas, mientras que el Partido Comunista era más moderado. Pero ahí también hubo algo muy importante, que
Allende se apoyó bastante en sectores militares que eran democráticos y particularmente en el general Prats, a quien finalmente la derecha hizo renunciar, y finalmente Pinochet termina convirtiéndose el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que jura lealtad a la Constitución, pero como todos sabemos no va a cumplir, ¿no? Antes de septiembre del 73 ya hay un intento de golpe previo, como una suerte de ensayo general que demuestra que el gobierno no estaba lo suficientemente sólido. Y finalmente en septiembre del 73, el 11 de septiembre, se da esta fecha fatídica en la cual tenemos por segunda vez en la historia de América Latina, se bombardea la Casa de Gobierno, en este caso la Casa de la Moneda, y se asesina al presidente. Muchas veces se dijo que Salvador Allende se había suicidado, pero se ha demostrado que fue asesinado, y antes de este acontecimiento él da un famosísimo discurso, ¿no? Bueno, hablándole a su pueblo de lo que estaba ocurriendo, invitándolos a estas grandes alamedas que se iban a abrir en un futuro posterior. Ahí empieza una de las etapas, la etapa más trágica de la historia chilena. Es parte de una historia más grande, ¿no? Es una parte de una historia más grande de dictaduras en la década del 60 y 70. Recordemos que en la década del 60 tenemos la dictadura de Brasil en el 64, que derroca a João Goulart. Tenemos también en el 64 el derrocamiento de la Revolución Boliviana por parte de René Barrientos, de Víctor Paz Estenssoro. Después en el 71 vamos a tener otra dictadura en Bolivia, que va a ser la dictadura de Banzer. En la Argentina tenemos la dictadura que arranca en el 66, termina en el 73, y después tenemos una nueva dictadura, por supuesto, del 76. En el 73 tenemos la dictadura de Uruguay, y se va cerrando, digamos, totalmente el horizonte a proyectos nacional populares, progresistas, revolucionarios, armados, que existían en ese momento, o pacíficos y democráticos, como estaba llevando adelante Salvador Allende. Obviamente que el golpe en Chile fue crucial en términos de totalmente abortar y demostrar que, por lo menos en ese contexto, habría que ver en un contexto posterior, en ese contexto esa vía pacífica, esa vía democrática era imposible, incluso en el país que mostraba mayores grados de institucionalidad, que los militares finalmente no eran confiables, y que el rol de los Estados Unidos nunca iba a permitir ese proceso, y por supuesto que la derecha y la élite chilena era tan sanguinaria como el resto de las derechas y las élites latinoamericanas. El caso de Chile, todas estas dictaduras que comentamos estuvieron coordinadas, como es muy bien sabido, a pesar de que ahora hay tantas discusiones, tanto negacionismo como estamos viendo, ¿no? Pero claramente estas dictaduras estuvieron coordinadas bajo el plan Cóndor, estuvieron auspiciadas y hubo un rol muy importante de Estados Unidos en esta coordinación. Y todas estas dictaduras tuvieron torturas, desapariciones de personas, secuestros, campos de detención, centros de detención clandestina, pero claramente la dictadura argentina y la dictadura chilena fueron de las más sanguinarias, de las más duras, las más terribles, con la mayor cantidad de muertos, torturados y desaparecidos. Pero el caso chileno tuvo la particularidad de un liderazgo muy fuerte, que fue el liderazgo de Pinochet, un liderazgo enorme que dejó un legado muy grande y muy terrible, o sea, con el poder fuertemente concentrado en sus manos, y también la enorme particularidad de convertirse en el laboratorio por excelencia del neoliberalismo, ¿no? La mayoría de las dictaduras en los 70 impulsaron medidas neoliberales, empezaron a plantar las semillas del neoliberalismo, pero en el caso de Chile, acá hubo un desarrollo pleno del neoliberalismo, ¿no? Con los Chicago Boys, y Chile se convirtió en el gran laboratorio, como decíamos antes, del gran ejemplo, el ejemplo perfecto de ese modelo neoliberal, ¿no? O sea, que no dejó solamente un proceso genocida y un proceso de violación de los derechos humanos y de tortura y de silenciamiento y de censura y una gran crisis cultural, sino a la misma vez un modelo neoliberal que privatizó todo lo que había para privatizar, una gran destrucción del Estado, una enorme represión del movimiento obrero, del movimiento cultural. Chile además es importante en términos culturales, en la década del 70 se había vuelto un lugar de gran despertar crítico, de intelectualidad crítica del pensamiento latinoamericano. Para darte un ejemplo, Pablo, y a la audiencia, Chile era un lugar de exilio de muchos intelectuales que dieron nacimiento, por ejemplo, a la teoría de la dependencia. Totonio dos Santos, Rui Mauro Marini, Vania Bambirra, entre otros, crearon un centro para pensar críticamente la economía capitalista y la economía latinoamericana. Ese centro después fue convertido en un centro de inteligencia de la derecha y de la dictadura, ¿no? Como un gran ejemplo de esto, ¿no? Se cerró ese centro y en el mismo lugar de ese centro pusieron un centro de inteligencia de la dictadura. Así que Chile se convirtió, digamos, fue una dictadura de las más duras, instauró un sistema neoliberal que hasta el día de hoy en Chile sigue perviviendo, digamos, de forma
fantasmagórica, no termina de morir, como decía alguna vez Álvaro García Linera, un neoliberalismo zombie, que lamentablemente en América Latina es un zombie que tiene mucha vida. Y como es sabido, la dictadura chilena se legitimó a sí misma a través de unos referéndums muy poco democráticos. En 1980, absolutamente no democráticos, por supuesto, y absolutamente ilegítimos. Y en 1980 se hizo un cambio constitucional, se estableció una constitución muy, muy conservadora. Y finalmente Pinochet termina, digamos, cayendo a través de un nuevo referéndum. Pero como es bien sabido, después hubo todo un proceso democrático que implicó una democratización muy parcial en Chile, con un escasísimo conocimiento sobre lo ocurrido en el pasado, con juicios a los culpables, ¿no? Muy diferente a lo que ocurrió en la Argentina, pero muy similar a lo que ocurrió en Brasil y en Uruguay, con todavía una fuerte sección, una porción de la población que sigue reivindicando la dictadura, y sobre todo con una enorme continuidad del modelo neoliberal, ¿no? El modelo neoliberal, tanto en términos políticos como culturales y económicos, se mantuvo, ¿no? En Chile muy claramente, ¿no? Mientras que otros países empezaron en los 90 a continuar las semillas que habían planteado las dictaduras, Chile había quedado con un modelo neoliberal que se mantuvo y que terminó estallando en el 2019, pero que todavía, como decíamos antes, es un neoliberalismo zombie. Así que la profundidad de la dictadura de Pinochet ha sido gigantesca y todavía Chile sigue marcada por esa historia. Septiembre, el mes de los 50 años del golpe y del asesinato de Salvador Allende en Chile. En los primeros albores de las democracias en Argentina, en Chile, en Brasil, en los demás países, la ola de la condena pública a lo que fueron los crímenes de las dictaduras hizo que muchos políticos de la derecha en democracia escondieran sus verdaderos pensamientos, y durante mucho tiempo fue muy difícil en Argentina, en Brasil, en Chile hacer negacionismo. Hoy por hoy no está pasando, ¿no? Vos decías, Juan, volvió el negacionismo a instalarse en las distintas repúblicas del Cono Sur. En Chile, por ejemplo, la derecha desestimó la invitación del presidente Boric a la jornada del 11 de septiembre para conmemorar la democracia, para celebrar la democracia y para repudiar aquel golpe de Estado. En Argentina hay un candidato como Milei, negacionista, y una candidata a vicepresidenta que organiza actos negando el terrorismo de Estado. En Brasil apareció Bolsonaro e instaló también un discurso en ese estilo y ganó una elección, la anterior antes de Lula. Hay como mucho trabajo por hacer en el presente, ¿no? Con el tema. Sí, sin duda. Primero principal que en Chile la Constitución se mantuvo y el propio Pinochet fue senador y el propio Pinochet siguió siendo jefe del ejército, quiero decir, inicialmente, ¿no? Entonces hubo una continuidad muy clara, y hay que decirlo que en Chile hubo sectores históricamente abiertamente pinochetistas que lo seguían legitimando clarísimamente, ¿no? Como un caso similar, si se quiere, a la España de Franco, digamos, ¿no? Que posteriormente siguió habiendo explícitas reivindicaciones del franquismo. Lo que vos decís, más allá de Chile, ha sido muy, muy claro. De hecho, bueno, en Chile, los que, por ejemplo, pueden criticar a Pinochet, pero siguen reivindicando el modelo que se fundó, el supuesto éxito económico que creó, ¿no? Pero bueno, este negacionismo que vos estabas comentando, en el caso de Brasil, fue fuertísimo, ¿no? Con Bolsonaro celebrando abiertamente el golpe del 64, ¿no? Y bueno, en la Argentina lo que estamos viendo actualmente es cada vez más peligroso, cada vez más atemorizante. Ya tuvimos la experiencia de Macri, ¿no? Hablando del curro de los derechos humanos. Tuvimos también la Corte Suprema que intentó aplicarle el 2x1 en las condenas a los presos por delitos de lesa humanidad. Y bueno, y ahora tenemos este último acto de Villarroel que ha sido directamente espantoso. Pero esto es parte de no seguir pensando el pasado y no juzgar a quienes hay que juzgar, ¿no? Y bueno, y que realmente nunca más hay que seguir repitiéndolo permanentemente. Pero nunca más tiene que ser también el nunca más, obviamente, a las medidas neoliberales, ¿no? No solamente, esto es muy importante insistir, que estas dictaduras no fueron solamente dictaduras militares, que fueron dictaduras cívico-militares, que hubo un rol clarísimo de los medios de comunicación. El Mercurio que es el principal diario liberal conservador de Chile, tuvo una responsabilidad enorme, una gigantesca campaña de prensa en contra de Salvador Allende. El diario La Nación en la Argentina tuvo un rol también idéntico, por supuesto también el diario Clarín en la Argentina, el diario Globo, quiero decir, todo esto ha sido
obviamente la élite entera claramente utilizando a los ejércitos como instrumento, y por supuesto el rol evidente y fundamental de Estados Unidos, y también por supuesto el rol de la Iglesia como institución, a pesar de que hubo curas perseguidos, monjas perseguidas, desaparecidas, etcétera, etcétera. Las cúpulas eclesiásticas jugaron un rol. Así que la memoria tiene que ser una memoria que tenga en cuenta estas características de estas dictaduras, y obviamente entender que la dictadura en Chile fue un parteaguas, ¿no? en su historia, pero también en la historia de América Latina, porque repercutió muchísimo en el resto de la región. Juan, como siempre, gracias por esta columna, por esta ventana a la historia latinoamericana en Al Carajo. Como siempre, te preguntamos algunos títulos, algunos libros que quieras recomendar sobre el tema de hoy, sobre el golpe a Salvador Allende y su muerte, su asesinato. Bueno, sobre la experiencia de la Unidad Popular y el gobierno de Allende y todo este periodo en general, hay mucho, por supuesto. Luis Alberto Moniz Bandeira, que era un intelectual brasileño muy bueno, tiene un libro que se llama Fórmula para el Caos, que es un libro que cubre toda esta etapa, realmente muy bueno. Julio Pinto, un intelectual chileno, tiene un libro que es Cuando hicimos historia. Otro libro muy bueno es de Joan Garcés, que se llama Salvador Allende y la experiencia chilena. Y bueno, hay mucho más, pero me interesa también recomendar películas. La Batalla de Chile, de Patricio Guzmán, una película muy clásica. Y hay una película que es muy buena, que es la película No, que actúa Gael García Bernal, que es una película donde trata sobre el referéndum, ¿no? A fines de la década del 80, en la cual la dictadura de Salvador Allende, perdón, de Pinochet fue derrotada. Pero es muy interesante esa película, Pablo, porque en un momento, bueno, la película narra toda la campaña, y sobre todo la campaña periodística, mediática, ¿no? Cómo enfrentarse a la campaña de la dictadura. Y ahí es muy interesante porque se puede ver, cuando ellos están haciendo los diferentes spots para la campaña, había un spot que lo proponía más bien los sectores de izquierda, de la Concertación, que era un spot bien político, ¿no? Mostrando los crímenes de la dictadura, mostrando la crisis económica y toda la explotación del neoliberalismo. Y había otro sector, ¿no? Que estaba proponiendo un modelo más tipo McDonald's. De hecho, les dicen en un momento, esto parece una publicidad de Coca-Cola, ¿no? Y terminan usando ese spot. Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque muestra cómo, a pesar de que Pinochet finalmente fue derrotado en esa dictadura, la antipolítica, el discurso de no te metás, y el discurso de la política como algo negativo, y el neoliberalismo caló muy hondo en la sociedad chilena. Y eso me parece fundamental. Una de las principales consecuencias de la dictadura fue poner fin a ese momento de enorme radicalidad, de enorme creatividad intelectual, y instituir un momento neoliberal y un momento individualista y un momento antipolítico en el cual todavía estamos muy metidos, y sobre el cual se suben estos discursos neocoloniales, neoliberales, de ultraderecha, al estilo Milei, al estilo Bolsonaro, que se presentan siempre como la antipolítica, ¿no? Entonces me parece que esa película muestra muy bien para ver esto y ver las continuidades. Libros, películas y canciones también sobre esta historia. Juan, de vuelta, gracias. Con usted nos encontramos en nuestro próximo capítulo, pero Al Carajo sigue un rato más recorriendo el continente. Un abrazo. Un abrazo para vos, Pablo, y para toda la audiencia. Gracias. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad de hacer
Y la música, clásico de clásicos. Inti Illimani, El Pueblo Unido. Seguimos en Al Carajo. No intentes correr. No puedes escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Este capítulo 28 del 2023, temporada 14 de Al Carajo, sigue con más noticias de América Latina y el Caribe, en este tramo en contacto directo con los territorios a través de las radios hermanas, emisoras comunitarias, campesinas, rurales, indígenas, a través de las cuales circulamos la palabra de los pueblos. Escala en El Salvador ahora, con los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos reiterados contra el gobierno de Nayib Bukele. En esta oportunidad se retoman las críticas a una reforma a la ley contra el crimen que realizó la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría absoluta del partido oficialista Nuevas Ideas, del presidente salvadoreño, con el estado de excepción y la internacionalmente famosa guerra contra las maras, que denuncian genera vulneraciones a los derechos de las personas ante la falta de un debido proceso. Informe desde El Salvador del compañero Edilberto Escobar, comunicador popular de Radio Victoria desde San Salvador. La Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista aprobó a finales de julio una serie de reformas a la ley contra el crimen solicitadas por el presidente Nayib Bukele por medio del Ministerio de Justicia en el contexto de la implementación del régimen de excepción. La reforma permitirá a los jueces del país agrupar a más de 900 personas acusadas por pertenecer a la misma organización delictiva para que sean juzgadas por el sistema de justicia salvadoreño en una misma audiencia, explicó el ministro de Seguridad. Para el abogado Juan Ayala, este punto en específico violenta el debido proceso de los acusados. Es una medida que va en detrimento de los derechos de las personas detenidas, porque violenta el debido proceso y dentro de ello el derecho a la defensa, la individualización de la responsabilidad, el principio de proporcionalidad, entre otros.
lo cual se suma a las reiteradas violaciones a los derechos de los detenidos. El abogado Ayala también explica que esta reforma no está pegada a derecho y tampoco tiene un verdadero sentido de hacer justicia. Al ser esta una reforma transicional, lo que se está haciendo es respondiendo al problema del retraso en la realización de las audiencias por la gran cantidad de detenciones y no responde al interés de hacer justicia, porque difícilmente se va a lograr de esa manera en un sistema judicial que adolece de muchas falencias. Aparte de las dificultades que el sistema judicial viene arrastrando, ahora se le carga otras que lo volverán menos eficiente. Las cifras compartidas por organizaciones sociales indican que son unos 13.581 los hechos violatorios. El que más se ha denunciado es la detención arbitraria, con un 95% entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023. Desde Radio Victoria en El Salvador les informa Edilberto Escobar. Al carajo. Una crónica de la región. Próxima parada en la recorrida territorial de Al Carajo, desde cada una de las regiones, en voz propia, con los compañeros y compañeras de las radios comunitarias. Llegamos a Perú, donde siguen los pedidos de renuncia de la presidenta Dina Boluarte y también se suman los repudios al Congreso, la institución de Perú más desacreditada por la opinión pública por las denuncias de corrupción a cielo abierto, históricas. Este Congreso fue el que destituyó a Pedro Castillo en lo que fue considerado como un golpe de palacio, un golpe institucional. Las organizaciones populares están repudiando una nueva iniciativa del Congreso para volver al sistema bicameral. Actualmente el Parlamento peruano tiene una sola cámara, hay iniciativas para volver al formato diputados y senadores, y las organizaciones denuncian que esto multiplica los costos presupuestarios de la política y multiplica la corrupción. Informa Jessica Cáceres desde Radio Onda Azul, desde Puno, Perú, en Al Carajo. Desde Puno cuestionan al Congreso de la República por insistir en la aprobación del retorno a la bicameralidad. Este jueves 31 de agosto, el Pleno del Congreso de la República sesionará y tiene en agenda una vez más el retorno a la bicameralidad, reforma constitucional que implica la modificación de más de 50 artículos en la Carta Magna. Esta reforma constitucional ya había sido aprobada por la representación nacional en junio de este año. Sin embargo, no se superó la valla de 87 votos para omitir el referéndum ratificatorio. En dicha oportunidad, la iniciativa obtuvo 86 votos a favor, 35 votos en contra y 3 abstenciones. En este contexto, Onda Azul preguntó a sus oyentes, ¿qué opina sobre esta nueva insistencia? La mayoría de las respuestas cuestionaron al Parlamento por un nuevo intento de aprobación de esta iniciativa de varias bancadas como Avanza País, Perú Libre, Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular y Perú Democrático. Mira cómo es esto, señores congresistas. Mira que siquiera puede estar debatiendo los problemas más álgidos que el Perú que estamos pasando. Y ellos solamente están buscando sus intereses personales, estos señores, ¿no? ¿Cómo es, no? Nosotros cuando el señor Vizcarra pues consulta al pueblo peruano, pues nosotros sobre la bicameralidad, donde nosotros la gran mayoría del pueblo peruano ha rechazado rotundamente. Por su parte, el congresista de la República, Jaime Quito, cree que esta iniciativa no llegue a los 87 votos necesarios para su aprobación. Además, dijo que esta propuesta no resolvería los problemas estructurales del país, porque con esta propuesta se pretendería concretizar más de 52 cambios en la constitución política del Perú. Esto no significa de ninguna forma que la bicameralidad o con más burocracia, con una cámara más, te vaya a resolver el problema. Yo creo que porque en estos cambios que se están haciendo, se está planteando cerca de 51 o 52 cambios a la Constitución. Antes de hacer esto, tenemos que ver todo el problema que en la Constitución actual se encuentra, y por eso que planteamos desde un primer momento la necesidad urgente de tener una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, donde sea el pueblo quien redacte esta nueva Constitución a través de sus diversas organizaciones que existen hoy en el país. Les informó Jessica Cáceres de Radio Onda Azul desde Puno, Perú. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y el último informe para esta vuelta por el sur del continente nos lleva hasta Ecuador, en alerta por la violencia
Tras el asesinato del candidato presidencial Villavicencio antes de la primera vuelta y rumbo a la segunda vuelta, al balotaje, siguen los hechos alarmantes: coches bomba, violencia urbana, inseguridad ciudadana, motines en cárceles, fuera de control para el agonizante gobierno del neoliberal Guillermo Lasso. Lo informa el compañero Alexander Reyes, desde la radio local Irfeyal. A Quito, Ecuador, vuelven momentos de incertidumbre por la violencia e inseguridad, con el terror a primeras horas de la noche por la explosión de 2 coches bomba en el sector de La Mariscal, en el centro norte de la capital. Hay explosiones y hay humo frente a la universidad. En redes sociales se subieron videos de varias detonaciones desde un vehículo en llamas fuera de una edificación donde funcionaba una dependencia del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad SNAI, pero a los primeros minutos, autoridades de seguridad descartaban que el hecho sea parte de un atentado. Sin embargo, a las 23 horas, la Policía Nacional informó que habían capturado a 6 personas por su presunta responsabilidad en esa primera explosión. Son 6 personas, de las cuales son 4 ecuatorianos, un colombiano. Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato. 3 de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y robos extorsivos, secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad, y fueron liberados con medidas sustitutivas. Criminalística levantó algunos indicios. El lugar se mantendrá acordonado hasta el día de mañana para que puedan realizar un nuevo barrido ya con la luz del día y tener elementos nuevos que nos permitan tener una línea investigativa. Más tarde, a la 1:30 de la madrugada, se produjo otro atentado no muy lejos del primero, a pocos metros de la Universidad Salesiana, supuestamente como una retaliación por las aprehensiones. Tras los primeros hallazgos de la policía especializada, se determinó que para explotar los vehículos se utilizaron 2 cilindros de gas con combustible, mecha lenta y tacos de dinamita. En otro hecho, sin brindar mayores detalles, el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, sostuvo en una entrevista televisada que se detonaron de forma controlada 3 granadas en el sector de San Pedro Claver, en una zona urbana del norte. Ya subió el fuego para acá. Y mientras la zozobra se apoderaba del centro norte de Quito, al nororiente continuaba el clamor de ayuda ante los incendios forestales en Tumbaco, Puembo y Pifo, y en Puéllaro, al noroccidente, los que amenazaban con llegar a las viviendas. Por favor, vengan a ayudarnos. A mis amigos les pido que vengan a ayudarnos, por favor. Tengo aquí el fuego abajo de mi casa. Al intenso y complicado trabajo del cuerpo de bomberos se sumaron a moradores de estas zonas con mangueras, baldes y palas para intentar aplacar las llamas. Hasta el momento continúan los incendios forestales en esas 3 parroquias de Quito, pero el flagelo no ha llegado a las viviendas, de acuerdo a la información compartida por el Cuerpo de Bomberos de la capital. Informó Alexander Reyes desde Radio Irfeyal, Quito, Ecuador. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Llegando al final, un nuevo pasaje del libro elegido en esta temporada 14 de Al Carajo. Memorias de un cimarrón, de Miguel Barnett. Cuba, contra la esclavitud y la explotación del hombre por el hombre. La comida costaba como 6 pesos al mes. Daban una ración buena, aunque siempre era lo mismo: arroz con frijoles negros, blancos o de carita y tasajo. En algunos casos mataban a un buey viejo. La carne de res era buena, pero yo prefería y prefiero la de cochino. Alimenta más y fortalece. Lo mejor de todo era la vianda, el boniato, la malanga, el ñame, la harina también, pero el que tiene que comer harina a pulso todos los días se llega a aburrir. Allí la harina no faltaba. Algunos trabajadores tenían la costumbre de irse a la mayordomía del ingenio para que le dieran un papel que les autorizaba a coger la comida cruda y llevarla al barracón. Cocinaban en sus fogones. Los que tenían su mujer fija comían con ella. A mí mismo me ocurría que cuando tenía cachanchana
no iba a pasar los calores y la sofocación de la fonda. Los negros que trabajaban en Purio habían sido esclavos casi todos y estaban acostumbrados a la vida del barracón. Por eso no salían ni a comer. Cuando llegaba la hora del almuerzo se metían en el cuarto con sus mujeres y almorzaban. En la comida era igual, por la noche no salían. Ellos le tenían miedo a la gente y decían que se iban a perder. Siempre estaban con esa idea. Yo no podía pensar así, porque si me perdía, me encontraba. Al carajo. Una crónica de la región. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gracias, Mavi Sosa, por las lecturas y por los contenidos culturales de este capítulo de Al Carajo. Gracias, Juan Francisco Martínez Pería, con la columna de historia. Gracias a los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de América Central y de América del Sur, que aparecieron en el aire directamente desde los territorios, en voz propia contando la realidad de los pueblos. En este capítulo 28 del 2023, temporada 14 de Al Carajo, que tuvo también recorrida por Brasil, por Colombia, por México y otros puntos de América Latina y el Caribe, con noticias, títulos, desarrollo informativo, con las luchas sociales, sindicales, estudiantiles, pueblos originarios, derechos humanos, géneros y todas las batallas abiertas en la patria grande. Acá concluimos esta emisión, una hora completa, con el mapa del continente resaltado de punta a punta, periodísticamente y culturalmente. Mi nombre, Pablo Bin, acá en el micrófono y en la producción general del espacio. Los despido, las despido. Hasta la próxima oportunidad. Sonamos en medio centenar de radios comunitarias, cooperativas, populares, rurales, alternativas y también emisoras públicas y emisoras universitarias de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. Y también tenemos canal de YouTube con transmisiones en vivo y archivo histórico. En esa plataforma nos encuentran con el nombre del programa Al Carajo Radio. Nos reencontramos en la próxima. Será en nuestro capítulo 29, de cabeza en el último cuatrimestre de la temporada 2023. Seguiremos desplegando la contraagenda, contrahegemónica latinoamericana desde acá. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por la escucha. Esto fue Al Carajo. Aquí se